Gracias. La Academia de Cibernética Social Proporcionalista les da la bienvenida a todos y todas. Les agradecemos su presencia y su participación el día de hoy. Saludamos a quienes se encuentran aquí en la sala Zoom, saludamos a quienes ya están en el Facebook Live esperando la conferencia. Nuestro reconocimiento especial al doctor Gregory, autor principal de la propuesta proporcionalista. El día de hoy la conferencia se denomina Propuestas para la reorganización social por 14 subsistemas. Se refiere a la plataforma 3 del manifiesto proporcionalista que venimos dando a conocer en cada una de sus plataformas para ir capturando la esencia de una propuesta que bien podría y va a cambiar el futuro de la humanidad. La conferencia está a cargo de José Salcido, director ejecutivo de la Academia Cibernética Social Proporcionalista, con experiencia de consultoría y formación en recursos humanos por 30 años, principalmente en organizaciones empresariales medianas. José es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Cuenta con un diplomado de Planeación Estratégica y con estudios de Maestría de Ciencias Políticas. Él es nivel expert en la ACCP. Bien, creo que sin restarle más tiempo a la conferencia, me falta hacer la dinámica. ¿Cómo vamos a actuar el día de hoy? Vamos a darle un tiempo considerable a José para que nos comente unos temas bastante importantes relacionados a la plataforma 3. Durante su exposición, tanto en la sala Zoom como en el Facebook Live, pueden ir haciendo sus preguntas. Las preguntas pueden venir en castellano y para las personas de Brasil que nos acompañan, en otros países también en portugués. Entonces, en la sala Zoom las preguntas son en el chat. En el Facebook Live, por favor, allí mismo en el Facebook habrá quien recoja sus preguntas, que luego se las alcanzaremos a José para que nos pueda responder y ampliar el tema que nos ha traído a compartir el día de hoy. Bien, entonces ahora sí, sin quitar más tiempo a la importante conferencia, José, el micro está abierto. Gracias, Roxana. Gracias. ¿Dónde estamos? Bueno, pues esto es lo que sabemos. Hablamos del fin de un ciclo de 500 años, de la modernidad, ¿no? La última fase de este ciclo de 500 años son los famosos 40 años del neoliberalismo. Pero lo importante aquí es un fin de 500 años, aquello que empezó con Calvino, el descubrimiento de América, etcétera, que hizo surgir, bueno, el Renacimiento, la Ilustración, etcétera. Ese gran ciclo de 500 años se agotó. Su última fase, neoliberalismo, tiene 40 años. Inició, si ustedes se acuerdan, primero el experimento en Chile con el golpe militar con Pinochet, pero ya formalmente en el mundo, cuando Margaret Thatcher llegó a los Estados, al gobierno de Inglaterra, de la Gran Bretaña, con aquella frase de no hay alternativa. Y no la hubo. Por 40 años no hubo alternativa al neoliberalismo. ¿Pero qué nos costó a nosotros? ¿Qué nos costó al resto del mundo? Los primeros 10 años del neoliberalismo, la década de los 80, la conocemos como la década perdida. Fue un caos para nosotros, para nuestros países en América Latina. 10 años perdidos, 10 años de hiperinflación, devaluaciones, cesión de falta de pagos, etcétera. Un caos, una cosa terrible. Bueno, pasó la década de los 80, de los 90 empezamos a ver los frutos. Y si ustedes se acuerdan, teníamos a Menem allá en la Argentina, a Fujimori en el Perú, a Salinas acá en México, presidentes totalmente neoliberales, y todo parecía que iba de maravilla, hasta que llegó la segunda mitad de la década de los 90 y empezaron los golpes. Efecto samba, efecto tequila, efecto tango, efecto vodka, efecto dragón, y otra toma de dinero por parte del 1%. La primera década del siglo XXI, 2008, quiebran las bolsas. ¿Y qué hay como resultado? Bueno, una gran recesión, así se le llamó, y el socialismo para los bancos.
todo el dinero para los banqueros, muy grandes para quebrar, ¿no? Ese era el discurso. Y el año pasado, en la segunda década del siglo XXI, nueva crisis. Hacia finales del año pasado, se recuerdan ustedes, durante todo el año, levantamientos en Chile. 3% subió el boleto del metro y ¡boom! Estalló y ahora ya están discutiendo una nueva constitución. Protestas masivas sociales en Líbano, le subieron unos centavitos al internet, quejas. Haití, bueno, no se diga cómo estaba, ¿no? Bolivia, Ecuador, váyanse por todos los países, Hong Kong, por supuesto, Siria, todos esos lugares. Lo que experimentábamos, lo que vivíamos, señalaban claramente el fin de un ciclo. Ya no aguantábamos más. Y en eso llega el 2020 y llega el COVID y la pandemia. ¡Boom! Truena. Entonces coincide el fin del ciclo con la pandemia. Coincide, es producto la pandemia de eso. Son formas distintas de decirlo. Pero otro de los subproductos de esos últimos, sobre todo de los últimos años del ciclo, los 40 años del neoliberalismo, fue la fractura climática. Fractura, no crisis, no cambio climático, la fractura. Se quebró el sistema, Gaia, Pachamama, se quebró, se fracturó. Nos toca los siguientes meses, los siguientes años, primero reducir la fractura, luego ponerle una férula, eventualmente un yeso. Si nos va bien, nos repondremos. Si no nos va bien, va a ser difícil, va a ser muy duro. Entonces, fin de 500 años, crisis, fractura climática. Y así como cae un ciclo de 500 años, se empieza a anunciar, se empieza a preparar un siguiente nuevo ciclo, que entre otras características tendrá el enfrentamiento entre Estados Unidos y China, el imperio decadente, el imperio que sube, Rusia con sus armas ahí jugando, y el resto de los países como comparsas. Si no se desbaratan nuclearmente Estados Unidos y China y por tanto el mundo, el nuevo ciclo tendrá algún equilibrio, será multipolar. Pero en lo que cae, o ya cayó de 500 años, y en lo que surge el otro, que ese es el tamaño de la crisis en la que estamos, pues estamos en una gran transición, en un caos, en una crisis sistémica global como no la habíamos experimentado. El FMI dijo hace unos meses que estamos en la peor recesión desde la Gran Depresión. Acuérdense, la Gran Depresión duró de 1929 a 1938, 10 años. No salimos de la depresión, sino con la Segunda Guerra Mundial. ¿Será que el FMI está anunciando que hay viene otra depresión? El Banco Mundial dijo la semana pasada que se podrían repetir los defaults desordenados observados en la década de los 80, devaluaciones, hiperinflación, fuga de capitales, suspensión de pagos de la deuda externa, toda esa locura que vivimos en la década de los 80. Yo casi diría que lo espero. Yo casi lo diría, estoy esperando. Yo deseaba que Argentina tronara y no tengo nada contra los argentinos, pero que empezara el efecto, parecía, para ver si nos multiplicábamos y volvíamos a la discusión que teníamos tan fuerte en los 80, ¿no? No el pago de la deuda externa o la deuda eterna, ¿no? De alguna manera tiene que haber una respuesta del mundo frente a lo que está pasando, frente a lo que hace el 1%. Y la ONU dijo también que enfrentamos el mayor reto de la humanidad desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Ahí estamos. Un caos, una transición, una crisis sistémica global, un hecho total social que afecta todos los ámbitos de nuestra vida, personales, familiares, profesionales, sociales, comunitarios, planetarios. Todo está ahí, ¿no? Ese es el tamaño de la crisis. Pero ¿qué está en juego? ¿Qué está en juego? ¿Qué está en disputa en esta crisis sistémica global? Pues nada más y nada menos que los fundamentos, las bases del nuevo gran ciclo.
frente a esta crisis civilizatoria que atravesamos como humanidad, frente a esta fin de época, un equivalente, imagínense que estamos en un equivalente a el paso de la Edad Antigua a la Edad Media, ¿no? Cae el Imperio Romano de Occidente, entramos en la Edad Media. Luego de la Edad Media pasamos a la Edad Moderna, con la conquista de América, con el surgimiento de la Ilustración en Europa, etcétera, ¿no? La liberación de la mente que hizo Calvino con sus 95 tesis pegaditas allá afuera de su iglesia. Bueno, Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna. Y estamos definiendo la que sigue. Ahí estamos. ¿Cuál es la disputa? ¿Qué es lo que hay ahí atrás? ¿Qué es lo que está moviendo eso? ¿Qué hay abajo de esta crisis sistémica? Yo diría que es una disputa por tres cosas, por hacer alguna síntesis, ¿no? Una disputa por los paradigmas, o por el paradigma con el que habremos de construir el nuevo ciclo. Un paradigma que puede ser monádico, el pensamiento único, es el preferido por el 1%, ¿no? Y que hemos tenido un par de ejemplos en los últimos años preciosos. Bush en el 2001, cuando tumbaron las Torres Gemelas. ¿Qué decía Bush? ¿Estás conmigo o contra mí? Un ejemplo clarísimo de pensamiento único. y el de hace unas semanas, unos meses, Elon Musk, ese que adoran tanto por Tesla, ¿no? ¿Qué les dijo a los bolivianos? Daremos un golpe a quien nos dé la gana, acéptalo. El 1% hablando cínica y descaradamente, se le fue la boca, estaría burlándose, no sé qué, pero así piensa el 1%. Así piensa. Daremos un golpe a quien nos dé la gana, acéptalo. Pensamiento monádico, yo tengo la razón y todos los demás están equivocados. Otro paradigma que está en juego pues, son los paradigmas diádicos o dialécticos, que por definición nos llevan al enfrentamiento. Y yo me he reído mucho, yo no sé ustedes, yo me he reído mucho con estas elecciones en los Estados Unidos, cuando los asustaban con el petate del muerto, decimos aquí en México, con el discurso de que ahí viene el socialismo, que nos vamos a parecer a Venezuela, hasta esto último que le costó el puesto a la asesora de Trump, que querían detener los resultados electorales, ¿no? Hasta Hugo Chávez estaba metido en las elecciones de los Estados Unidos. Pero yo no sé si a ustedes les pasa, a mí todas las semanas me llega algún video de algún conocido, etcétera, para advertirme contra el comunismo. Ya, que eso ya pasó, ¿no? Pero hay esa mentalidad dialéctica y además mágica y bien manipulada. Y otro de los paradigmas que está en disputa es el paradigma triádico o trialéctico, en el que partimos del principio de que al menos hay tres subgrupos, tres formas de acercarse a la realidad, etcétera. Al menos tres, pero la principal conclusión aquí es que todos caben, que no hay excluidos, todos cabemos. Entonces eso es una disputa por el paradigma para el nuevo ciclo. ¿Va a ser de un pensamiento único? ¿Va a ser un pensamiento dialéctico y vamos a seguir con el cuento de comunismo, capitalismo? ¿O podemos empujar por un paradigma trialéctico, ¿no? Al menos tres subgrupos y todos caben, sin excluidos. Pero de ello poco se habla. Se habla más de la disputa por la gobernanza, que si vamos a seguir con la globalización, que si nos vamos a volver nacionalistas, que si vienen gobiernos autoritarios, que si vienen gobiernos conservadores o fascistas o populistas o más humanos o solidarios, el gran hermano por la hipervigilancia digital, etcétera, ¿no? Y por ahí hay cientos o decenas de artículos, ¿no? ¿Cuál va a ser la gobernanza? Junto pegado con esto de la gobernanza está el verdadero pleito, otro de los verdaderos pleitos, pero más trascendente para el futuro de la humanidad. El control de los recursos naturales, el control de los pozos de agua, de los mares para pescar, de las tierras para sembrar. Ahí está un juego durísimo. El control de las mineras que tienen en nuestros países, en el Perú, en México, las mineras canadienses, ¿no? O sea, hay una disputa tremenda, pues también
por el control de los recursos naturales, el litio. Y hay una disputa por las utopías o distopías. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el nuevo ciclo? Y aquí quiero detenerme un poco más. El 1% tiene muy clara su utopía. La publican, la publicitan, la venden muy bien. El Foro Mundial, el Foro Económico Mundial, Davos, ¿no? Búsquenlo, googleenlo. Tiene una propuesta que sintetiza la propuesta del 1%, el gran reset, el reinicio del capitalismo. Esa es una utopía. Ahorita profundizamos. Hay otra que no es utopía, sino es claramente una distopía como la anterior. Es el gran conflicto. Todos los señores de la guerra, todos los que se benefician del caos, de la violencia, etcétera, y que en eso hacen dinero, mucho dinero. Yo diría que una tercera utopía en disputa, por ponerle un nombre así parecido, gran reset, gran conflicto, le llamaríamos la gran proporción. Y es aquí donde jugamos, participamos todos los altermundistas, todos los que hemos empujado y creído que otro mundo es posible, y no solo posible, sino necesario.